Muy bien, iniciamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos a continuar en la clase anterior. ¿Alguien tiene los números que estábamos viendo en la clase pasada? Del numeral 659. Terminamos, si no me equivoco, en el numeral 679. 679. A ver. Entonces estábamos viendo Jesucristo subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Correcto? Muy bien. Y hasta el... Muy bien. Hasta... Muy bien. Hasta el 679, ¿verdad? Entonces ese es el tema de la iglesia. Oye, no sé si hay alguna pregunta, duda, comentario sobre eso. ¿Qué significa estar sentado a la derecha de Dios? Voy a compartir aquí brevemente, no sé si lo compartí aquí. Voy a compartir aquí brevemente. Entonces, decimos que, ¿qué significa subir a los cielos, estar sentado a la derecha del Padre? Decimos que el cuerpo de Cristo fue glorificado en la resurrección. Tiene propiedades sobrenaturales y su humanidad entra en la gloria de Dios. Este resumen sí lo vimos en la clase anterior. ¿Sí? Muy bien. Ok, entonces nada más sería así rápidamente como conclusión, ¿verdad? Y estar a la derecha del Padre es dar la gloria y el honor, es decir, de la divinidad. Entonces quiere decir que Jesús es igual al Padre. Es lo que estábamos viendo hasta ahí. Muy bien. No sé si hay alguna duda sobre eso. Muy bien. Y decíamos, desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Y hablamos también de cómo algunas personas, algunas sectas han utilizado estos temas, ¿verdad? Para llevarse a personas fuera de la iglesia. Y desafortunadamente ha llegado al punto en que han llevado a algunas personas al suicidio, como en el peor de los casos, ¿verdad? En el mejor de los casos, pues los sacan de lo que es la iglesia y los llevan a otras maneras de pensar, que pueden ser diferentes sectas o simplemente inclusive llegar al ateísmo. Muy bien, entonces continuamos ahora con los numerales a partir es el artículo 9. Vamos al artículo 9, es el tema de la iglesia, a partir del numeral 748. Entonces, ahí lo pueden ir siguiendo, el numeral 748, y decimos, creo en la Santa Iglesia Católica. Voy a compartir aquí brevemente la pantalla. Me dicen, no sé si se escucha bien o se escucha mucho ruido. ¿Se escucha bien? Se escucha poquito eco, pero a lo mejor alguien tiene el micrófono encendido. No, se me hace que es por el lugar donde estoy yo ahorita. Como que aquí hay un poquito más de eco, pero bueno, muy bien. Entonces, el siguiente tema es, creo en la Santa Iglesia Católica. Vamos a ver las características de esta iglesia. Decimos que Jesús fundó una iglesia. Vamos a ver para qué fundó una iglesia. Porque hay personas que dicen, no necesitas la religión.
Con que creas en Jesús y lo aceptes en tu corazón es suficiente. Aunque normalmente estas personas que dicen esto, de que solamente con que aceptes a Jesús, como quiera te invitan a un lugar donde se van a congregar, ¿verdad? Para reunir una cantidad de personas con un mismo fin. Entonces, por lo tanto, vienen a caer en lo mismo, ¿verdad? Que todos los demás. Pero hablamos de esto que se necesita, es decir, tal vez no se comprende lo que significa la palabra religión, ¿verdad? Vemos que viene del latín que quiere decir religar, es decir, reunir. Por eso, es decir, sería incongruencia decir que no necesito reunirme con Dios o religarme con Dios. Eso es lo que significa lo que es esta palabra religión. Sin embargo, nos reunimos también por varias razones, ¿verdad? Decía Jesús, que donde dos o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Muy bien, continuamos. Entonces decimos, primer característica de la iglesia es que es una, así lo decimos en el creo. Creo en la iglesia que es una, primera característica. ¿Cuántas iglesias hay? Una. ¿Por qué? Porque es el cuerpo de Cristo. Y decimos, Juan 17:21, ¿verdad? Dijo Jesús, para que todos sean uno, y lo compara con él y el Padre, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. ¿De qué manera vamos a ser uno con Cristo? Pues él dice que todos los bautizados entramos a ser parte de su cuerpo. Entonces todos unidos formamos un solo cuerpo, dice Efesios capítulo 4, versículo 4. Decimos un solo Señor, un solo bautismo, un mismo Espíritu. Ahí está una clave, ¿verdad? Por eso nosotros también creemos que hay un solo bautismo. Y 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 nos dice, porque en un solo Espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo, según dice San Pablo a los Corintios. Judíos, griegos, esclavos y libres, no importa. No importa si es judío, si es griego, si es esclavo, si es libre. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda sobre por qué es una sola iglesia? ¿Cuántas iglesias puede haber? Es decir, ¿cuántos cuerpos de Cristo puede haber? Decimos, si la intención de Jesús es que todos sean uno, dice al Padre, ¿verdad? Como tú, Padre, en mí, yo en ti, que todos sean perfectamente uno. Y además de esto nos deja una responsabilidad muy grande. Vemos, si vamos a Juan 17:21, vamos al Evangelio. Fue la primera vez que vi esto, me llamó mucho la atención. Es Juan 17, versículo 21. Dice, fíjense, esto también es interesante. Si regresamos un poquito al capítulo, un poquito más atrás, vamos a ver desde el 14, vamos a ver desde el 11. Dice, yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Es decir, nosotros, ¿verdad? Y yo voy a ti, Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición. Estamos hablando de Judas, ¿verdad? Para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y te digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad.
como tú me has enviado al mundo, yo también los envío al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo. Fíjese, eso es muy importante. Dice, por ellos me santifico a mí mismo, lo que son palabras de Jesús. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Y luego viene esta parte que a mí me llama mucho la atención. Hay varias cosas, pero aquí hay algo que me llama mucho la atención. Dice, no ruego solo por estos, es decir, por los que están ahí con él en ese momento. Es decir, sus apóstoles, sus discípulos, las personas con las que él convive. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quiénes son los que han creído por medio de la palabra de los apóstoles y los sucesores? Está hablando de nosotros, ¿verdad? Jesús está pidiendo desde hace 2000 años, está pidiéndole al Padre por los que van a creer por la palabra de los apóstoles, es decir, por nosotros y por las generaciones futuras. No solo ruego por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y la frase siguiente que viene aquí, a mí me llamó mucho la atención y me dejó mucho que pensar, porque al menos a mí me dio un poco de temor porque nos deja mucha responsabilidad esto. Dice que todos sean uno para que el mundo crea que tú me has enviado. Es decir, que la iglesia tiene que ser visible. La iglesia tiene que ser visible. Hay gente que dice que la iglesia es invisible. Pero dice Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces debe de haber unidad en la iglesia. Y eso es una responsabilidad que nos deja a nosotros. Porque nosotros, fíjense, debido a que nosotros busquemos y logremos la unidad de formar un solo cuerpo, nos deja la responsabilidad, dice, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Sí me explico? La gran responsabilidad que Cristo nos está dejando a nosotros. Es decir, el mundo va a creer que Jesucristo es el enviado de Dios, que Él es el Mesías, el Salvador, basado en lo que los demás ven, basado en que los demás van a ver y van a decir, mira, es cierto, ellos forman un solo cuerpo. Ellos, se ve la unidad que hay en estos cristianos. Esa debe ser una característica del cristiano, que es decir, se siente ahí que forman un solo cuerpo. Entonces, por eso decimos nosotros en el creo en la iglesia que es una. Primera característica de la iglesia. Segunda característica de la iglesia es santa. ¿Por qué es santa la iglesia? No por nosotros, sino porque es fundada por el Santo de los Santos, es fundada por Jesucristo, porque Él es la cabeza. Dice Efesios capítulo 5, versículo 26, ¿verdad? Dice, la fe confiesa que la iglesia no puede dejar de ser santa porque Cristo, el Hijo de Dios, a quien con el Padre en el Espíritu Santo se proclama el solo santo, amó a su iglesia como su esposa. Aquí hace esta comparativa. Hace la comparativa de Cristo y la iglesia. Como dice, la ama como su esposa. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos que en la iglesia dice, ya no son dos, sino una sola cosa. De dos, al momento de acercarse al altar, ya lo veremos cuando veamos los sacramentos, pero dice, se unen en la presencia de Dios y reciben la bendición de Dios por voluntad propia, y ya no son dos, sino una sola cosa. Entonces, por eso dice, Cristo amó a su iglesia como a su esposa. Entonces, Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Muy bien. Nos dice Efesios 5:25, ahora dice, Él se entregó por ella para santificarla. La unió a sí mismo como su propio cuerpo y la llenó del don del Espíritu Santo para la gloria de Dios.
La iglesia es el pueblo santo de Dios. Y dice 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, sus miembros son santos. Somos llamados santos porque somos parte del cuerpo de Cristo. También decimos que la iglesia, otra característica de la iglesia, que es católica. Esta palabra es una palabra que viene del griego. En griego es katolike, significa universal, porque el evangelio es para todos. Dijo Jesús, vayan y prediquen a todo el mundo. Hagan discípulos, bautícenlos, para que formen un solo cuerpo. Entonces, por lo tanto, la iglesia no es que se llama católica, sino que es católica. Esta iglesia cristiana una vez dijo un monseñor que le preguntaban, dice que en una ocasión estaba esperando en un consultorio y llega una señora y se sienta, y él dice, no sabía que era sacerdote. Y él estaba leyendo la Biblia y le pregunta, ¿está usted leyendo la Biblia? Sí. Ah, muy bien, muy bien. Le dice, ¿usted es cristiano? Sí, le dice, sí. Le dice, yo soy cristiano, católico, evangélico, pentecostal. Le dice, ¿cómo? Le dice, yo nunca he escuchado esa religión. Le dice, sí, ¿cómo no, señora? Le dice, es muy sencillo. Mire, le dice, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Y soy católico porque Cristo fundó una iglesia que es para todo el mundo. Dice, soy evangélico porque baso mi vida en los evangelios. Dice, soy pentecostal porque recibo el Espíritu Santo y sin el Espíritu Santo no puedo hacer nada. Dice este monseñor, hasta los nombres nos han robado. ¿Verdad? Porque las diferentes denominaciones, cada quien le da un nombre, ¿verdad? Y quieren tratar de sacar su origen basado en las escrituras. Pero decimos entonces que la iglesia es católica, es porque es universal. Dice, significa universal por fe. El nombre es salvo al confesar que Jesús es su Señor y Salvador, sin importar el país de procedencia, no importa de dónde sea. Y esta era la promesa de Mateo 8:11. Vendrán muchos de oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esa era la promesa, la profecía. Y decimos nosotros que es otra característica de la iglesia, que es apostólica. ¿Por qué es apostólica? Porque Jesús seleccionó a los 12 para ser sus apóstoles y los envió y les dio un poder especial. A ellos se les pidió custodiar la fe y les da un poder. Les dice, a quien los perdonan los pecados, les quedarán perdonados. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Fíjense nada más cómo Jesús le deja autoridad y poder a unas personas en este mundo. ¿Y cuál es la intención de esto? Pues que el mensaje de Jesucristo no cambie. Es la seguridad que uno puede tener de que lo que dijo Jesús se mantiene hasta la fecha. Porque realmente uno todo esto lo va a creer por fe nada más, ¿verdad? Porque, digo, sí, y creo que ya lo hemos comentado en otra ocasión, ¿qué seguridad tengo yo con respecto? Y eso lo platiqué una vez con algunas personas que no son católicas. Le digo, ¿qué seguridad tienes tú de que lo que crees es verdad? De que lo que dice en las escrituras que tú traes es correcto, es una traducción correcta. Porque uno lo está leyendo en el español, por ejemplo, pero eso no fue en el idioma en que se escribió. Entonces, ¿quién me asegura a mí que lo que está escrito ahí es la verdad y es correcto? O por lo menos que está correctamente traducido del original. ¿Quién me asegura eso? A menos que estudie el griego, estudie el hebreo, para poderlo comparar personalmente. O simplemente uno lo cree. Ahora, al creerlo, ¿lo cree ciegamente? ¿O qué seguridad tiene? Nosotros tenemos una seguridad porque sabemos que la iglesia es apostólica.
Es como, por ejemplo, si a mí mis padres me pueden decir, bueno, tú eres mi hijo. Mi mamá sabe que yo soy su hijo por obvias razones. Ella está segura de eso. Mi papá me puede decir eso. Bueno, puede él, por supuesto que puede haber pruebas de ADN y demás, ¿verdad? Pero yo desde el punto de vista solamente les creo. Yo por la pura fe creo, bueno, tú dices que eres mi mamá, pues yo te creo, tú dices que eres mi papá, yo te creo. Ellos tienen la seguridad. Y así sucesivamente para atrás, ¿verdad? Ellos a su vez con sus padres y así se va. Pero se saben, el abuelo sabe que es su hijo y sabe que es su nieto por la tradición. Entonces, el hecho de que la iglesia sea apostólica nos da esa seguridad. Nos da esa seguridad que lo que dijo Jesucristo se ha mantenido a través de 2000 años, de más de 2000 años, y que es el mismo mensaje que no ha cambiado. Ahora, es verdad, las escrituras lo dicen, de que habrá otras personas que intentarán introducir otro evangelio inclusive, ¿verdad? Pero ya hemos visto que San Juan lo dice, ¿verdad? Cuidado con eso. Y hay, por ejemplo, los mormones que dicen y escriben, y así lo dicen, el otro evangelio de Jesucristo. Porque según un ángel se le apareció al fundador y le dijo que tenía que reescribirlo y escribe otro evangelio. Pero es algo distinto a lo que Jesús dijo. Entonces, decimos que la iglesia es una, que es santa, que es católica y que es apostólica. Dice Marcos 3 del 14 al 15. Entonces, Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante toda esta elección de los 12 con Jesucristo como su cabeza, Jesucristo es la cabeza, puesto que representan las 12 tribus de Israel. Ellos son los cimientos de la nueva Jerusalén. Según el Apocalipsis 21, capítulo 12, versículo 14. Estos son los 12. Y también otros discípulos que a continuación Jesús selecciona. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Ya no somos, entonces, romanos, ¿ya no se dice? Sí, también, efectivamente. Eso es también para distinguir, porque recuerden que hay iglesia católica, apostólica, ortodoxa, ¿verdad? Entonces, nosotros nos basamos en Roma, es decir, que el Papa Jesucristo fundó una iglesia, seleccionó a 12 y dentro de los 12 seleccionó a uno como cabeza, que es Pedro. Vemos que, bueno, ya lo hemos comentado en otras clases también, para que la diferencia entre nosotros y los ortodoxos es que ellos también son iglesia católica apostólica, pero no están en comunión con el Papa. Entonces, Cristo le delegó una tarea específica a uno de ellos, que en este caso es a Pedro, ¿verdad? Si vamos a Mateo 16, 18, vemos que hay una característica específica que le da a Pedro. Mateo 16. Esta cita bíblica es clave, todos tenemos que sabernos esa por lo menos. Mateo 16, 18. Y bueno, podemos verlo un poquito atrás. Vemos un detalle importante, ¿verdad? Que ¿quién selecciona a Pedro? Pregunta Jesús a partir del capítulo 13. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora, recordemos qué es lo que está haciendo Jesús aquí. Porque no pregunta quién dicen que es Jesús, ¿verdad?
Él no está preguntando, aunque está refiriéndose a sí mismo, pero no utiliza su nombre. Si vemos esto, ¿verdad? Dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿A quién se está refiriendo? Pregunta a sí mismo, pero vemos que esto refiere al Antiguo Testamento, a Daniel capítulo 7. La profecía de Daniel dice, habla de el que ha de venir, que es una persona con figura de humana, para que es el Hijo del Hombre. Vemos que las diferentes traducciones lo varía un poco, pero en el original, ya lo vimos en otra clase, ahora en el hebreo dice el Hijo del Hombre. Entonces, se refiere a sí mismo y ahí ata dos cosas. Pregunta sobre qué dicen sobre él mismo y se está refiriendo a la profecía de Daniel capítulo 7. Entonces continúa. Ellos dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Es decir, ellos han escuchado y es lo que se rumora ahí por fuera. Díceles él, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ahora ya la pregunta es más directa. La pregunta primero es, ¿qué se escucha por ahí? ¿Qué es lo que se rumora por ahí? Bueno, pues ahí se escuchan diferentes cosas. Esto es lo que dice la gente. La pregunta es más directa. ¿Y vosotros qué decís que soy yo? Simón Pedro contestó. Entonces se levanta, ¿sí?, uno de entre los 12, que es Pedro, y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre. Vemos ahí un detalle muy importante. ¿Cómo supo Pedro que él es? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe que él es el Cristo, el Hijo de Dios? La respuesta está en lo que le contesta Jesús, ¿verdad? Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, por alguna razón, Dios Padre selecciona a Pedro y le transmite eso. Le dice, Él es el Mesías. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ya hemos visto también que hay unas personas que dicen que cuando Jesús dice eso, se señala a sí mismo, porque Él es la piedra angular, ¿verdad? Que dice, como si le dijera, sobre esta piedra, y se señala a sí mismo, edificaré mi iglesia, es decir, sobre sí mismo. Porque dice la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular, Jesucristo. Eso es verdad. Pero aquí está fundando su iglesia sobre Pedro. ¿Cómo sabemos esto? Pues por lo que sigue a continuación. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ahí está la clave. No se está diciendo a mí me daré las llaves o yo me quedo con las llaves. Le está diciendo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Por eso se representa a San Pedro con una llave y es el que se dice que está en la puerta de la entrada al cielo, ¿verdad? Porque él es el que tiene la llave. Ahora, ya hemos visto esto también, que cuando Jesús está diciendo esto, se está refiriendo a una profecía de Isaías. Creo que ya lo hemos comentado en otra ocasión, no sé si lo recuerdan, ¿verdad? Porque le está dando entre los 12 que están ahí, porque recuerden que les pregunta a todos, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces todos están escuchando que a él está dando las llaves. Cualquier judío sabía, que conociera el Antiguo Testamento, sabía lo que significa entregarle las llaves, porque Isaías así lo menciona, ¿verdad? Entonces, cuando el rey salía del reino, dejaba encargado a alguien con el poder y la autoridad de abrir y cerrar las puertas. ¿De qué manera sabía la gente quién era esa persona? Pues porque traía la llave. Entonces era una persona encargada por el rey directamente. Entonces, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
Es decir, el poder que le está dando Pedro es: lo que tú digas aquí, yo te lo respaldo en el cielo. Está dando autoridad en la tierra, y lo que ate aquí quedará atado en los cielos. Muy bien. Después vemos también más adelante en Mateo, pues, hay otro punto también importante. En Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 21, que también esto ya lo hemos comentado, ¿verdad? Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Ya vimos también que en el español nada más tenemos una diferencia, ¿verdad? Para mostrar un grado de afecto. Pues una persona te aprecio, ¿verdad? A un amigo se le puede decir te quiero, a alguien más especial se le puede decir te amo, porque implica, esas palabras implican un grado de amor distinto, ¿verdad? Pero vimos que los griegos lo explican de una manera más amplia, que hay una palabra para cada grado de amor. ¿Sí recuerdan eso? Muy bien. Entonces, así, si lo estuviéramos leyendo en el original, pues le estaría hablando por esos grados de amor distintos. Entonces, Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Fíjense ustedes, si estuviera Jesús y estamos nosotros, y de pronto Jesús selecciona a uno de nosotros y le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, yo creo que todos nosotros diríamos: mira, esta persona es especial porque Jesús lo está escogiendo para algo. Y que le pregunte delante de todos: ¿me amas más que estos? Todavía algo más especial. Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Jesús? Está dando esa autoridad como pastor, ¿verdad? Porque no es como que yo o cualquiera de nosotros se pueda autoproclamar como pastor, o simplemente decir: es que me habló el Espíritu Santo a mí y me dijo que fuera a predicar y ya soy pastor. Pues sí, pero ¿quién te envió a ti? Aquí es directamente Jesús que está seleccionando a alguien para una tarea especial. Y nuevamente, ya vimos también lo que significa esas tres preguntas que le hace, ¿verdad? ¿Por qué le hace estas tres preguntas? Ya vimos eso también. Apacienta mis corderos. Vuelve a decirle Jesús por segunda vez: Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tu mano y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieres. Y hemos comentado también esta última frase, ¿verdad? Con esto le indica la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios, ¿verdad? Y le preguntamos: bueno, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué me amas? Y con esto indica la clase de muerte que va a tener. Ya vimos que esa clave está en ese lenguaje, ¿verdad? De ese grado de amor con que le está pidiendo Jesús que le tenga. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? Muy bien. Vamos a pasar al numeral 751. 751. Y vamos a cada quien va a ir leyendo uno. 751, empezamos
Larisa. 52, Víctor. 53, Carolina. 54, Elena. 55, Cecilia. 56, Isabel. 57, Julio. 58, Juani. 59, Diana. 60, Michelle. 61, Marta. 62, Nereida. 63, Dinora. 64, Ángeles. 65, Lourdes. 66, Heréndida. Y 67, Alma. Cuando tengas listo, iniciamos. Eh, 751. Los nombres y las imágenes de la iglesia. La palabra iglesia significa convocación, designa asambleas del pueblo, en general de carácter religioso. Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo cuando se trata de la asamblea del Sinaí, en donde Israel recibió la ley y fue constituido por Dios como su pueblo santo, dándose a sí misma el nombre de Iglesia. La primera comunidad de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella, Dios convoca a su pueblo desde todos los confines de la tierra. El término Kyriake, del que se deriva la palabra church en inglés y Kirche en alemán, significa la que pertenece al Señor. Muy bien, nada más así rápidamente. Vamos a ver de lo que ya tenemos aquí. Es el nombre, es decir, la palabra iglesia viene del griego que quiere decir de eclesia, del griego ekkalein, que significa llamar fuera, convocación. Eso es, también se designa como asambleas del pueblo en Hechos 19:39. En general de carácter religioso, es decir, no nada más, o sea, puede haber una asamblea, pero no necesariamente es de carácter religioso. Pero para nosotros se le designa ya para carácter religioso. Especialmente desde el Antiguo Testamento, era cuando se hablaba de la asamblea en el Sinaí. ¿Cuál es la intención de esto? Se reunían, ¿y qué es lo que sucedía ahí? Bueno, se hacía presente Dios. En este caso, en el Antiguo Testamento, es donde Moisés les entrega las tablas de la ley y lo constituye como su pueblo santo, según el Éxodo capítulo 19. Y la primera comunidad de los que creían en Cristo reconocen la heredad de aquella asamblea. Muy bien, pasamos al siguiente. Aquí le tocó el 52. A Víctor. A Víctor. Adelante, Víctor. No sé si esté batallando ahí con el sonido. Tiene el micrófono apagado, Víctor. Sí, tiene el micrófono apagado. ¿Me escucha? Sí, sí, adelante.
Y el 752, perdón, es que sí estoy batallando. En el lenguaje cristiano, la palabra iglesia se designa no solo la asamblea litúrgica, sino también la comunidad local o toda la comunidad universal de los creyentes. Estas tres significaciones son inseparables de hecho. La iglesia es el pueblo que Dios reúne en el mundo entero. La iglesia de Dios existe en las comunidades locales y se realiza como asamblea litúrgica, sobre todo eucarística. La iglesia vive de la palabra y del cuerpo de Cristo, y de esta manera viene a ser ella misma el cuerpo de Cristo. Bien, muy bien. Entonces, este numeral nos dice que la palabra iglesia se designa aquí en tres casos, como la asamblea litúrgica, como la comunidad local o como la comunidad universal de todos los creyentes. Es decir, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es decir, la formamos nosotros, los bautizados. No se refiere necesariamente al templo, a las paredes, sino las personas que conforman el cuerpo de Cristo. El siguiente. (753) Los símbolos de la Iglesia. En la Sagrada Escritura encontramos multitud de imágenes y de figuras relacionadas entre sí, mediante las cuales la revelación habla del misterio inagotable de la Iglesia. Las imágenes tomadas del Antiguo Testamento constituyen variaciones de una idea de fondo, la del pueblo de Dios. En el Nuevo Testamento, todas estas imágenes adquieren un nuevo centro por el hecho de que Cristo viene a ser la cabeza de este pueblo, el cual es desde entonces su cuerpo. En torno a este centro se agrupan imágenes tomadas de la vida de los pastores, de la agricultura, de la construcción, incluso de la familia y del matrimonio. Muy bien, el siguiente. ¿A quién le tocó el siguiente? Si no está, pasamos al siguiente número. Dice, la iglesia en efecto es el redil cuya puerta única y necesaria es Cristo. Es también el rebaño cuyo pastor será el mismo Dios, como él mismo anunció. Aunque son pastores humanos quienes gobiernan a las ovejas, sin embargo es Cristo mismo el que sin cesar las guía y alimenta. Él, el buen pastor y cabeza de los pastores, que dio su vida por las ovejas. Muy bien, ahí también es algo importante, ¿verdad? Dice, aunque son pastores humanos quienes gobiernan las ovejas, sin embargo, es Cristo mismo el que sin cesar las guía y las alimenta. Y pasamos al siguiente. 755. La iglesia es labranza o campo de Dios. En este campo crece el antiguo olivo cuya raíz santa fueron los patriarcas y en el que tuvo y tendrá lugar la reconciliación de los judíos y de los gentiles. El labrador del cielo la plantó como viña selecta. La verdadera vid es Cristo, que da vida y fecundidad a los sarmientos, es decir, a nosotros, que permanecemos en él por medio de la iglesia y que sin él no podemos hacer nada. Muy bien, siguiente. Numeral 756. También muchas veces a la iglesia se le llama construcción de Dios. El Señor mismo se comparó a la piedra que desecharon los constructores,
pero que se convirtió en la piedra angular. Los apóstoles construyen la iglesia sobre ese fundamento, que le da solidez y cohesión. Esta construcción recibe diversos nombres: casa de Dios, en la que habita su familia; habitación de Dios en el Espíritu; tienda de Dios con los hombres; y sobre todo, templo santo. Representado en los templos de piedra, los padres cantan sus alabanzas y la liturgia, con razón, lo compara a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén. En ella, en efecto, nosotros, como piedras vivas, entramos en su construcción en este mundo. San Juan ve en el mundo renovado bajar del cielo, de junto a Dios, esa ciudad santa arreglada como una esposa embellecida para su esposo. Muy bien, el siguiente. (757) La iglesia, que es llamada también la Jerusalén de arriba y Madre nuestra, y se le describe como la esposa inmaculada del Cordero Inmaculado. Cristo la amó y se entregó por ella para santificarla. Se unió a ella en alianza indisoluble, la alimenta y la cuida sin cesar. Muy bien, el siguiente. Aquí le tocó el siguiente. A mí. 758. Origen, fundación y misión de la Iglesia. Para penetrar en el misterio de la Iglesia, conviene primeramente contemplar su origen dentro del designio de la Santísima Trinidad y su realización progresiva en la historia. Siguiente. (759) Un designio nacido en el corazón del Padre. El Padre Eterno creó el mundo por una decisión totalmente libre y misteriosa de su sabiduría y bondad. Decidió elevar a los hombres a la participación de la vida divina, a la cual llama a todos los hombres en su Hijo. Dispuso convocar a los creyentes en Cristo en la Santa Iglesia. Esta familia de Dios se constituye y se realiza gradualmente a lo largo de las etapas de la historia humana. Según las disposiciones del Padre, en efecto, la Iglesia ha sido prefigurada ya desde el origen del mundo y preparada maravillosamente en la historia del pueblo de Israel y en la antigua alianza. Se constituyó en los últimos tiempos, se manifestó por la efusión del Espíritu y llegará gloriosamente a su plenitud al final de los siglos. Muy bien, el siguiente. A mí me dio la 61, pero si quiere leo esa. Sí, No, yo estaba leyendo, pero no había visto que no había prendido el micrófono. Adelante. Ay, no. La Iglesia, prefigurada desde el origen del mundo. 760. El mundo fue creado en orden a la Iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina, comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la Iglesia. La Iglesia es la finalidad de todas las cosas, e incluso las vicisitudes dolorosas
como la caída de los ángeles y el pecado del hombre, no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Muy bien, ahí se pueden subrayar esta parte importante. Dios creó al mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo, y esta convocación es la iglesia. Es decir, la iglesia es la convocación, la comunión del hombre con la vida divina. El siguiente. La iglesia preparada en la antigua alianza, 761. La reunión del pueblo de Dios comienza en el instante en que el pecado destruye la comunión de los hombres con Dios y la de los hombres entre sí. La reunión de la iglesia es, por así decirlo, la reacción de Dios al caos provocado por el pecado. Esta reunificación se realiza secretamente en el seno de todos los pueblos. En cualquier nación, el que teme a Dios y practica la justicia le es grato. Muy bien, siguiente. Sí, es el 762. La preparación lejana de la reunión del pueblo de Dios comienza con la vocación de Abraham, a quien Dios promete que llegará a ser padre de un gran pueblo. La preparación inmediata comienza con la elección de Israel como pueblo de Dios. Por su elección, Israel debe ser el signo de la reunión futura de todas las naciones. Pero ya los profetas acusan a Israel de haber roto la alianza y haberse comportado como una prostituta. Anuncian, pues, una alianza nueva y eterna. Jesús instituyó esta nueva alianza. Siguiente. La iglesia instituida por Cristo Jesús, 763. Corresponde al Hijo realizar el plan de salvación de su Padre en la plenitud de los tiempos. Ese es el motivo de su misión. El Señor Jesús comenzó su iglesia con el anuncio de la buena noticia, es decir, de la llegada del reino de Dios prometido desde hacía siglos en las Escrituras. Para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La iglesia es el reino de Cristo, presente ya en misterio. Siguiente. 764. Este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Acoger la palabra de Jesús es acoger el reino. El germen y el comienzo del reino son el pequeño rebaño. El pequeño rebaño de los que Jesús ha venido a convocar en torno suyo y de los que él mismo es el pastor. Constituyen la verdadera familia de Jesús, a los que reunió así en torno suyo, les enseñó no solo una nueva manera de obrar, sino también una oración propia. Siguiente. 765. El Señor Jesús dotó a su comunidad de una estructura que permanecerá hasta la plena consumación del reino. Ante toda esta elección de los 12 con Pedro como su cabeza, puesto que representan a las 12 tribus de Israel, ellos son los cimientos de la Nueva Jerusalén, los 12, y los otros discípulos participan en la misión de Cristo, en su poder y también en su muerte. Con todos estos actos, Cristo prepara y edifica la iglesia. Muy bien, ¿falta alguien? Falto yo, 766. Pero la iglesia
Pero la Iglesia ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipando la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. El agua y la sangre que brotaron del costado abierto de Jesús crucificado son signo de este comienzo y crecimiento, pues el costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Muy bien. Para compartir esto. Hay una prefigura de la Iglesia en el Antiguo Testamento, porque la Iglesia decía, fuera de la Iglesia católica no hay salvación. La prefigura de esto era el arca de Noé, donde, dice San Pedro, unos pocos se salvaron, nada más los que estaban dentro del arca, y el resto todo, sabemos, según por lo que dice las Escrituras, todo el resto pereció. Nada más se salvaron los que estaban dentro del arca. Entonces, decía la Iglesia, inclusive en el Concilio de Trento, que fuera de la Iglesia católica no hay salvación. Pero ¿qué pasa con las diversas religiones que hay en el mundo? Bueno, Concilio Vaticano II dice algo respecto a esto. Dice, vamos a adelantarnos al numeral 839. Dice, los que todavía no han recibido el Evangelio también están ordenados al pueblo de Dios de diversas maneras. Es decir, nosotros no debemos rechazar a las personas de otras religiones. Vaticano II nos dice, por ejemplo, Vaticano II nos dice que todas las religiones tienen destellos de la verdad. Destellos de la verdad. En la declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, vemos, por ejemplo, nos habla del hinduismo. Los hombres, dice, por ejemplo, en el número 2, ya desde la antigüedad y hasta nuestros días se encuentran en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad, incluso del Padre. Entonces hay quien reconoce que hay una divinidad y inclusive que es el Padre. Esta percepción y conocimiento penetra toda su vida con íntimo sentido religioso. Las religiones, a tomar contacto con el progreso en la cultura, se esfuerzan a corresponder a dichos problemas con nociones más precisas y con el lenguaje más elaborado. Así, por ejemplo, el hinduismo. Los hombres investigan el misterio divino y lo expresan mediante la inagotable fecundidad de los mitos y con los penetrantes esfuerzos de la filosofía, y buscan la liberación de las angustias de nuestra condición mediante las modalidades de la vida ascética, a través de la profunda meditación, bien buscando el refugio de Dios con amor y confianza. El budismo, según sus varias formas, reconoce la insuficiencia radical de este mundo mutable y enseña el camino por el que los hombres con espíritu devoto y confiado pueden adquirir el estado de perfecta liberación a la suprema iluminación, por sus propios esfuerzos apoyados en el auxilio exterior. Muy bien. Ahora, no hay que confundir en esto, ¿verdad? El hecho, aquí hay que hacer una distinción importante. No está diciendo que da lo mismo cualquier religión, no está diciendo eso, sino que no se puede criticar porque imaginémonos que por alguna razón hubiera nacido un niño en una isla desierta donde no tiene contacto con el mundo. Entonces, esa persona, porque no supo, se va a condenar. Antes se hubiera dicho que sí, Vaticano II dice que no. Aquí hay algo muy importante. Bueno, pero hay una diferencia para nosotros. Ahí pueden ver, ahorita vamos a ese punto. También hace una relación con los musulmanes.
Nos dice el numeral 841. Eso pueden ir ahí, subrayen. El designio de salvación comprende también a los que reconocen al Creador. Entre ellos están ante todo los musulmanes, que profesan tener la fe de Abraham y adoran con nosotros al único Dios y misericordioso, que juzgará a los hombres en el fin del mundo. Hay una relación, por eso dice, bueno, ellos están en la búsqueda de la verdad, ¿sí? Y hay un poquito más de relación con nosotros, ¿por qué? Porque profesan la fe de Abraham y porque reconocen que hay un solo Dios que es misericordioso. Y luego, el vínculo de la iglesia con las religiones no cristianas. Todos los pueblos forman una única comunidad y tienen un mismo origen, puesto que Dios hizo habitar a todo el género humano sobre la faz de la tierra. La iglesia reconoce en las otras religiones la búsqueda de entre sombras e imágenes al Dios desconocido. Sí, están en la búsqueda, pero no han llegado a la plenitud. Esa es la diferencia. La diferencia, por ejemplo, los que son cristianos pero no son católicos, conocen algo, pero no tienen la plenitud de lo que tiene la iglesia católica. Ahora, aquí en el numeral 846, ahí subrayen esto, porque es muy importante. Dice, fuera de la iglesia no hay salvación. El Santo Sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. La iglesia católica es necesaria para la salvación, nos dice. Sin embargo, dice, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo, como por una puerta. Por eso, fíjense, esto es bien importante, por eso no podrán salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la iglesia católica. Es decir, las personas que saben que Jesucristo fundó la iglesia, ¿sí? Es decir, los católicos que están conscientes de que fuera de la iglesia no hay salvación, son los que no podrán salvarse. ¿Sí me explico? Parecería como un poco injusto, ¿verdad? Porque alguien podría decir, bueno, pues mejor no quiero saber, porque así si no sé, pues ya me quedo excusado. Pues no funciona así, ¿verdad? Porque eso sería un pecado de omisión. Entonces, esto, lo que está diciendo la iglesia es que no condena a los demás. El hecho de que una persona nació y creció en un sistema o en un tipo de religión que está en la búsqueda de Dios, pero no tuvo oportunidad de conocer la plenitud de Cristo, no quiere decir con eso que ya no se va a salvar. Hay que hacer esa distinción. Sin embargo, quienes sí saben que Cristo fundó la iglesia católica y se sale de la iglesia sabiendo eso, es lo que dice aquí el numeral 846. 847. Esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Eso es importante. Esto no aplica para los que no conocen. ¿Sí? Por eso dice, esta afirmación no se refiere a los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su iglesia. Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que nos dice su conciencia, puede conseguir la salvación eterna. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos decir a esa persona porque no es católico y ya se condenó. Si no lo sabe, pues es algo diferente. Ahora vemos también que San Pablo explica esto. Creo que ya lo hemos mencionado en otra ocasión. San Pablo lo explica a los Romanos capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Y ¿Qué cita dijo, perdón? Sí, Romanos capítulo 2, versículo del 12 en adelante, pero también vamos a ver, dice Romanos capítulo 2, versículo 6. Dios,
quien dará a cada cual según sus obras. ¿Sí? Y continúa en el versículo 12. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán. Y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen. Esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles, está hablando de los gentiles, es decir, los que no son judíos, los que no estaban bajo la ley de Dios, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley sin tener la ley para sí mismos, son ley. Como quienes muestran tener la realidad de esta ley escrita en sus corazones, atestiguándola su conciencia, y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, para el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres. ¿Sí? Entonces, aquí está haciendo esa comparativa, y es lo que está diciendo acá el numeral 846. ¿Sí me explico? No sé si los veo algo dudosos. ¿Dudas, preguntas sobre eso? ¿Puede repetir la cita, por favor? La cita bíblica, sí. Romanos capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Específicamente en el 14 dice: cuando los gentiles que no tienen ley, en este caso sería las personas que no son católicos, que desconocen que Jesucristo fundó una iglesia y que fuera de esa iglesia no hay salvación, para quienes están conscientes de esto, no para los que no lo saben, ¿verdad? Pero cada quien será juzgado dependiendo de sus obras. Muy bien. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Entonces, la diferencia sería que, por decir, a comparación de otras religiones, pues nosotros no condenamos, ¿verdad? Como nos había dicho, que nosotros, nuestro prójimo, pues son todos, no nada más los que somos de la misma Sí, fe. exactamente, sí. Y recuerden que esto Jesús lo explica en la parábola del buen samaritano, ¿verdad? Porque recordemos que había un cierto pleito, ¿verdad?, entre los judíos y los samaritanos, aún sabiendo que son hermanos. Entonces, él explica, ¿verdad? Bueno, pues resulta que pasó un hombre, ¿verdad?, golpeado, pasó un levita, le sacó la vuelta, un sacerdote y le sacó la vuelta, y de pronto viene un samaritano y es el que lo ayudó. Y no solamente lo ayuda, sino que lo lleva a un lugar, paga porque lo curen y todavía se endeuda. Y si falta, se compromete a ayudarlo después todavía. Entonces, ¿quién se portó como el prójimo? ¿Verdad? Pues El samaritano. El que lo ayudó, dice, ¿verdad? Entonces, aquí hay que hacer esta distinción. Es el resumen de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, Jesucristo funda una iglesia, ¿sí?, basado la funda sobre personas, específicamente sobre Pedro, Mateo 16, 18. Funda su iglesia y la iglesia dice: fuera de la iglesia no hay salvación, así como se prefiguró en el arca de Noé, que los que se quedaron fuera del arca son los que no se salvaron. Entonces, eso continúa, porque dice Jesús, el que crea y se bautice se salvará. El que crea y se bautice se salvará. Pero ¿qué pasa con las personas que no tuvieron la oportunidad de conocer el evangelio? Entonces la iglesia dice: no se condena. Pero la persona que está consciente de lo que es la iglesia y se sale de la iglesia es otro caso muy distinto. ¿Sí me explico? Arquitecto, ¿qué sucede, Sí. por ejemplo, con las personas que son bautizadas, tienen su primera comunión, su confirmación, crecen, y después se convierten a otra religión y se vuelven a ser bautizados bajo otra religión? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, nosotros decimos, y así lo dicen las escrituras, nosotros decimos en el credo: confieso que hay un solo bautismo, ¿verdad?
Y eso lo dice, ahorita vamos a la respuesta. Efesios capítulo 4, versículo 4, nos dice, la iglesia dice, confiesa que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, dice San Pablo en los Efesios capítulo 4, versículo 4, dice, un solo cuerpo y un solo espíritu, como una es la esperanza a la que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Entonces, aquí específicamente está diciendo un solo bautismo. No sé por qué se les pasa a algunas personas ese versículo. Entonces, por eso, fíjense, bueno, lo veremos más adelante, por eso también la Iglesia Católica, si una persona fue bautizada en otra denominación, siempre y cuando haya sido con la fórmula de la Trinidad, es decir, si fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya está bautizado. La Iglesia Católica no lo puede bautizar otra vez. ¿Sí? Es decir, ya es bautizado y lo considera bautizado. Ahora, si hay duda, según el derecho dice, se bautiza bajo condición. La Iglesia te dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, si no estás bautizado. Eso lo puedes saber porque si la persona a lo mejor no sabe, no hay un documento, se le quemó, o no estaba consciente, o no está seguro de si fue bautizado con la fórmula de la Trinidad, ahí en ese caso se bautiza bajo condición. Si la persona no está consciente de lo que está haciendo y se sale, no es lo mismo que ya estando consciente de que Cristo fundó una iglesia, ¿sí?, para la salvación. Eso es lo que dice numeral 846. Es decir, son dos casos distintos. Una es la persona que está consciente de lo que está haciendo y la persona que no sabe, a lo mejor por ignorancia, se lo llevaron a otra iglesia por diferentes razones, por el mal ejemplo, por la razón que haya sido. Es un caso distinto. ¿Sí me explico? Lo mismo pasa que con una persona que nació bajo otra religión y que toda su vida es lo único que ha conocido. Bueno, entonces Vaticano II dice en lo que acabamos de ver, ¿verdad? En la declaración Nostra Aetate, que dependiendo, pues si no conocen otra cosa, pero están en búsqueda de la verdad, pues dice San Pablo, ¿verdad? Los romanos, que cada quien será juzgado según sus obras y cada quien será juzgado de acuerdo a su conciencia. Porque dice que la ley, la conciencia es la que nos va a guiar, la que nos va a decir qué está bien y qué está mal. ¿Verdad? Por eso dice, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, son para sí mismos la ley. Como en el caso que muchas veces uno comete muchos errores por ignorancia, y inclusive te llevas de encuentro a otra gente porque haces un comentario de algo que tú crees que está bien y luego ya profundizas y te das cuenta que no. Y digo, me pasó en una ocasión y fui y le pedí disculpas a la persona y le dijo, oye, no, fíjate que está mal esto y esto otro, pero como quiera tenía ese cargo de conciencia. Y porque sí, pues son cosas muy fuertes y muy especiales para Dios. Sí, exactamente. Sí, digo, efectivamente, y eso es muy común. Muchas ocasiones se dice lo que se piensa, pero no necesariamente es la doctrina oficial de la iglesia, ¿verdad? Por eso, también en un diálogo con otra persona que no sea católica, se le puede preguntar, bueno, o sea, ¿ese es tu opinión y lo que conoces? ¿O has leído lo que dice la iglesia? Es distinto, ¿verdad? Porque pueden decir, bueno, es que ustedes son idólatras porque adoran imágenes, porque hacen procesiones y demás. Bueno, conocen la razón por la que se hace eso y qué es lo oficial que dice la iglesia, es distinto, ¿verdad? A lo que a lo mejor se dice, inclusive dentro de la misma iglesia. Hay mucha gente que dice, es que esto es así. Pues, ¿estás seguro? O sea, ¿sí lo dice la iglesia oficialmente
o es porque así te lo enseñaron, no quiere decir que esté bien. Ha pasado a lo mejor generaciones y se sigue con el mismo error. Pero lo importante es reconocer y pedirle a Dios y estar con la conciencia la que nos va a decir como guía. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Maestro, ¿y la relación con los musulmanes, lo que marca ahí, o sea, es la más estrecha? Porque, bueno, no la conozco a fondo, pero sería muy diferente, ¿no? Sí, bueno, lo que hace, lo que nos relaciona es que, bueno, recordemos que el cristianismo proviene del judaísmo, ¿verdad? Así lo dijo Jesús, la salvación proviene de los judíos. Entonces, el cristianismo es la plenitud del judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos esperan al Mesías y nosotros lo reconocemos como que ya llegó y ellos todavía no. Si nos vamos un poquito más atrás, recordemos que cuando Abraham tiene 2 hijos, entonces tiene el primogénito es Ismael, pero es el hijo fuera del matrimonio, la promesa era para el matrimonio. Entonces tiene primero a Ismael y de ahí provienen los musulmanes. Entonces por eso dice, la relación que hay es que los dos, tanto los judíos como los musulmanes, reconocen la fe del padre Abraham, nada más que tuvieron otro rumbo distinto. Entonces, ahí hay una unidad. Maestro, ellos Sí. consideran a Jesús como un profeta, ¿verdad? O sea, Correcto. ellos no lo reconocen como el Hijo de Dios, sino como un profeta. Correcto, sí. Sí, el Corán habla, de hecho habla muy bien sobre Jesús, habla sobre María, se le reconoce como un gran profeta, pero no lo reconocen como Dios, porque ellos identifican como, igual que nosotros, que hay un solo Dios, pero no distinguen que en un solo Dios hay 3 personas, como tampoco los judíos. Para los judíos es un solo Dios y nada más no distinguen esa unidad que hay en estas 3 personas que nosotros sí reconocemos. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Muy bien, bueno, el tema de la iglesia es demasiado extenso que no podemos abarcarlo todo, pero por lo menos lo importante en este caso es saber que Cristo fundó una iglesia para la salvación, con la cual Él se hace presente y transmite su gracia a través de los sacramentos. ¿Por qué es necesaria la iglesia? Porque dice Cristo que es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y de qué manera se ingresa en ese cuerpo de Cristo? Por medio del bautismo. Y dice Jesús, el que crea y se bautice se salvará. Entonces es necesario el bautismo para ser parte del cuerpo de Cristo y creyendo salvarse. Entonces Cristo funda una iglesia para la salvación, para seguir transmitiendo por medio de los sacramentos su gracia, para que no se distorsionara su mensaje en el transcurso de la historia. Funda sobre unas personas a las cuales les da autoridad, ¿sí? Les da autoridad de atar y desatar, de perdón de los pecados, y como lo vimos en Mateo 16:18, y a la vez ellos tienen sucesores a los cuales les van entregando ese poder, que son los obispos. Hay una jerarquía en la iglesia. Ahora sí, nada más brevemente, la manera en que está distribuida o constituida la iglesia es, en cuanto a los sacramentos, pues es nada más el obispo, el presbítero y el diácono. Esa es la jerarquía en cuanto a sacramentos. Está, pero de otra forma más, si lo podemos llamar administrativo, sería obviamente la cabeza del Papa, los cardenales, los arzobispos, los obispos, los presbíteros y diáconos. La iglesia se estructura de esta manera. Ahorita vamos a ver rápidamente una imagen
voy a compartir aquí. Hablando específicamente, todos los países están igual, pero vamos a hablar de México. México es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Está de esta forma. Vemos la República todavía se subdivide en provincias. Por ejemplo, en el caso vemos esta porción que está en color azul, número 11. Esa es la provincia de la Arquidiócesis de Monterrey. La provincia está conformada por varias diócesis. En este caso, la diócesis de Nuevo Laredo pertenece a la provincia de la Arquidiócesis de Monterrey. ¿Sí? Entonces vemos el número 11, la Arquidiócesis de Monterrey, la provincia está conformada por las diócesis de Piedras Negras, Saltillo, Nuevo Laredo, Monterrey, Linares, Matamoros, Ciudad Victoria y Tampico. Y luego, la diócesis, voy a dejar de compartir esto. Ya entramos a lo que es la porción de la diócesis. La diócesis está seccionada o subdividida administrativamente por decanatos. Entonces, por ejemplo, la escuela diocesana está dentro del decanato de Santo Niño. El decanato está conformado por parroquias o territorios parroquiales. En este caso es, por ejemplo, la parroquia de San Martín de Porres, Santo Niño, la del Carmen, la de San Juan y La Paz, creo que es La Paz y Sagrados Corazones y Antonio María Claret. Entonces, esas parroquias conforman lo que se le llama un decanato. Y hay un sacerdote encargado de ese decanato, que se le llama el decano. Sí, entonces tenemos el obispo, ¿sí?, que es el encargado de la diócesis, y él tiene un auxiliar que sería, tiene varios auxiliares, pero para controlar o para atender a una porción de la diócesis que es un decanato. Tiene un vicario de las pastorales y dentro del decanato está conformado por parroquias. Cada parroquia tiene un sacerdote representante que es un párroco y la parroquia puede estar formada por capillas, o sea, el templo parroquial y las capillas. Dentro del territorio parroquial puede haber un vicario, es decir, el párroco es el responsable y puede tener alguien segundo que sería el vicario, puede haber un diácono, puede haber seminaristas. Entonces, así es como se va organizando la iglesia. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, si empezamos de menor a mayor, serían capillas, el territorio parroquial, el decanato, diócesis, la provincia, conferencia del episcopado, así se va, y hasta que llegas como cabeza el papa. No sé si hay dudas sobre eso. ¿Y los templos, maestro? El templo está, digamos que dentro de un territorio parroquial. Sí, esto está basado, vemos, esto no es un invento de la iglesia, sino que desde el Antiguo Testamento vemos cómo así lo hizo Moisés. Vamos a ver, por ejemplo, aquí rápidamente, en el Éxodo. En el Éxodo capítulo 18, versículo del 13 en adelante, se le acerca el suegro de Moisés y le dice que lo ve muy atareado porque se encarga de toda la gente. Entonces le dice, pues tú no vas a poder solo. En el 14 le dice, al ver el suegro de Moisés todo lo que éste hacía por el pueblo, le dijo, ¿qué es lo que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo mientras todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la noche? Contestó Moisés, es que el pueblo acude a mí para consultar a Dios. Cuando tiene un pleito, viene a mí, yo decido entre unos y otros, y les enseño los preceptos y las leyes de Dios. El suegro de Moisés le respondió, no está bien lo que estás haciendo, acabaréis agotados tú y el pueblo que te acompaña. La tarea es superior a tus fuerzas, no puedes realizarla tú solo, así que
escúchame, te voy a dar un consejo y que Dios esté contigo. Sé tú el representante del pueblo de Dios y lleva ante Dios tus asuntos. Entonces Moisés va a ser el representante de Dios y él va a ser el encargado. Instruye en los preceptos de las leyes y enséñales el camino que deben de seguir y las obras que han de practicar. Pero elige entre el pueblo hombres capaces, temerosos de Dios, hombres honrados e incorruptibles, y ponlos al frente del pueblo como jefes de 1000, de 150 y de 10. Entonces hay un jefe de todo, hay un jefe de 1000, ¿verdad? Va a estar distribuido por porciones de 1000, y dentro de esos 1000 hay de 150 y de 10. ¿Sí me explico? Así estaría organizada la Iglesia Mundial, la Iglesia Católica, es decir, el encargado es el Papa, y luego los obispos están encargados de las diócesis. Hay un arzobispo para una provincia y un párroco, un decano para decanato, un párroco para parroquia y así. No sé si me expliqué. ¿Sí? Muy bien. Sé que voy muy rápido, pero este es un tema demasiado extenso, pero nada más quería condensar lo más posible. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? ¿Por qué unas son cuasi parroquias? Ok, porque no tienen todavía la categoría de ser una parroquia. Les falta algo para llegar a ser parroquia. Porque, por ejemplo, lo mismo pasa con las capillas. Pero hay capillas que el obispo las convierte en parroquias, como pasó en el caso de Santa Elena. La parroquia de Santa Elena era una capilla de San Isidro Labrador. Entonces el obispo decidió separar eso y ahora esta capilla es un templo parroquial y le delimita un espacio. ¿Verdad? Le dice, tú te vas a encargar de esta porción de la ciudad. Ese es el párroco. Ahora, nosotros por ser católicos, es decir, no tenemos que estar necesariamente en un templo, ¿verdad? Nosotros formamos una comunidad donde acudimos. Por cuestiones administrativas, lo delimitan por el lugar de residencia. Entonces, se dice, bueno, tú perteneces a tal parroquia porque tu dirección, donde vives, está dentro de ese territorio por cuestiones administrativas. Sin embargo, tu comunidad puede ser distinta, otra, porque es donde te congregas. Porque no somos protestantes en las que solamente aquí este es mi templo. Entonces, no importa dónde vayamos, vamos a ver que la celebración es la misma, así sea en Argentina, en Alemania, en Japón, en donde sea, la iglesia es católica, es universal. Por eso veremos después en el siguiente semestre que la liturgia es la misma, es una sola. ¿Dudas, preguntas, seguros? Bueno, así como conclusión rápidamente ya para terminar. ¿Qué podemos decir sobre este tema? Usted una opinión nada más. Lo que se haya entendido, lo que les haya quedado sobre el tema de la iglesia. Pues sobre todo no perder de vista el origen de nuestra iglesia, del por qué tener bien claro al momento de que nos pregunten qué es la iglesia o qué es para ti la iglesia. No precisamente lo que signifique para mí, sino lo que viene en el catecismo, ¿verdad? Y tener bien presente porque porque es una, porque es santa, porque es católica, porque es apostólica y porque es romana. O sea, yo creo que de ahí se desprende, pues ahora sí que nuestra religión y el por qué la defendemos y por qué estamos seguros de que así es, porque viene instituido precisamente en el catecismo. Sí, y el catecismo lo basa en las Sagradas Escrituras y en la tradición, ¿verdad? Porque cualquiera le puede decir, bueno, ¿por qué se dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? O sea, ahí podemos ver, si quieren tomar nota, es 1 Corintios capítulo 12. Vamos a ver nada más rápidamente ese 1 Corintios
dice, capítulo 12, versículo 27. Por ejemplo, el capítulo 13 nos dice, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un solo cuerpo. Formamos todos los bautizados un solo cuerpo. Y luego en el 27, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno a su modo. Y así lo dispuso Dios en la iglesia. Primeramente los apóstoles, en segundo lugar los profetas, y ahí continúa. ¿Verdad? Hay una diversidad, pero es el cuerpo de Cristo. En el 20 podemos ver, por ejemplo, en el versículo 20, por tanto, muchos son los miembros, mas uno el cuerpo. Muy bien, ok, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Pues la responsabilidad que tenemos al ser nosotros mismos la iglesia, ¿verdad? Que a veces nos perdemos, o esa parte que tenemos que dar ejemplo. Así es. Maestro, a mí también me llama la atención que es necesario estar bautizado para estar dentro de la iglesia, o sea, muy necesario, ¿verdad? Para estar dentro de esta fe, que es la católica, estar bautizados. Así es, así es. Y veremos más adelante que por eso hay una distinción entre el sacramento del bautismo y el sacramento de la confirmación, porque es necesario los dos, ¿no? Muy bien, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario? Muy bien, bueno, entonces nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos vemos el próximo jueves para el último tema que nos queda pendiente. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches a todos. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.